Hola a todos y bienvenidos en esta nueva vídeo que tratará de reflexiones sobre trading. En la primera parte hablaremos de la superstición de la paloma, lo que es la esperanza, un vínculo de casualidad, y luego hablaremos también de la consecuencia de todo intelectualizar. En la segunda parte, que tratará de las reflexiones generales, miraremos si debemos copiar los traders institucionales o no. Miraremos también la influencia del principio, si empezamos bien o si empezamos mal en el trading. Hablaremos también de la salida, que es más importante que la entrada, y veremos por qué. Hablaremos de la supremacía del seguido de tendencia, y para acabar hablaremos también del análisis técnico, y veremos por qué es una ilusión y cómo tratar el análisis técnico. Vamos por la parte 1. Entonces, la superstición de la paloma. Esperanza, un vínculo de casualidad. Un experimento fue realizado con palomas. Las palomas encerradas en un cajón fueron condicionadas para apretar en un botón si querían alimentarse. Eso era la recompensa. Pero si la puerta de donde caía la comida se abre automáticamente a intervalos regulares, la paloma no ha comprendido el lado sistémico de la cosa y asimilará entonces su última acción sobre la recompensa. En la esperanza de un vínculo de casualidad, la paloma empieza a batir sus alas, mover la cabeza u otro, pensando que sus esfuerzos serán recompensados. La recompensa vendrá validando la creencia del ave. Esa es la superstición de la paloma. Por resumir, en este experimento la paloma está entrenada a pulsar un botón para comer. Si le quitamos el botón y que de manera automática sale la comida, la paloma relacionará el último acto que habrá hecho con la recompensa. Es decir, que si estaba batiendo de las alas, la paloma, al momento donde cae la comida, la paloma pensará que el hecho de batir alas le da la comida. E igualmente, si mueve la cabeza a ese momento donde está cayendo la comida, pensará que moviendo la comida a la cabeza le dará la comida. Entonces, esta superstición de la ave, ¿cómo la aplicamos al trading? ¿Y cuál es la creencia y el resultado de este experimento con el trading? Vamos a verlo a través de otro ejemplo. Entonces, hay que imaginarse que habéis elegido un nuevo trabajo. Al cabo de 2 semanas en la compañía, se reestructura y os despiden. Os vais a acusar de haber mal elegido la empresa. Imagínese que al contrario, seáis promovido director. Os vais a felicitar de haber elegido esa empresa. Sin embargo, en ambos casos, el resultado no ha dependido de ustedes. Esto significa que, como en la superstición de la paloma, vosotros habéis solo elegido una empresa y el resultado ha sido aleatorio. Y os da un buen resultado o un mal resultado. Y según este resultado, os vaya a condicionar si lo que habéis hecho anteriormente, elegir esa empresa, era una buena cosa o una mala cosa. Y en trading pasa lo mismo. Nosotros entramos sobre un señal de compra o de venta. Y, por ejemplo, sobre un señal de venta, entramos y el mercado se gira bien esto a tocar stop. Pues nos diremos, este señal no era correcto. Y entonces empezaremos a meter otros tipos de filtro o a buscar otras señales para que estén en concordancia
con el resultado que estamos esperando. Y, por ejemplo, si cambiamos de técnica o de estrategia, si estamos esta vez buscando una venta sobre unas cruces de medias móviles y ahí da resultado, entonces nosotros nos diremos a cada vez que hay un cruce de medias móviles, es un señal bastante eficaz que nos hace ganar. Y entonces empezaremos con cada cruce de móvil a entrar. Y ahí pensaremos que es nuestra técnica la responsable de nuestras ganancias. Y esto es lo que ocurre en el trading, que estamos todo intelectualizando. Y como veremos, es nuestra técnica la responsable de las ganancias, de nuestras pérdidas, es el mercado u otra cosa. El principal problema del trader será de demasiado intelectualizar. No puede admitir que hay que hacer simple y sin pensar. Quiere que sea su técnica, sus esfuerzos, su talento que sean recompensados. Porque, como la ave, cuanto más nos esforzamos a hacer una cosa y metemos energía, más deseamos que la recompensa sea grande. Y si, por ejemplo, con nuestro trabajo no da resultado, pues buscaremos a saber por qué no hemos ganado. Y entonces meteremos más filtros, más condiciones en nuestra estrategia, en vez de hacer las cosas de manera fácil y automáticas. Es decir, hacer las cosas simplemente cuando un mercado nos da un señal bajista y que hay que respetar ese señal y seguirlo. Si estamos en una tendencia de fondo que es bajista, pues buscaremos solo señales de venta. Y cogiendo todas señales de venta, pues nos dará unas ganancias hasta que el mercado empiece a cambiar de sentido. Cuando digo el mercado empieza a cambiar de sentido, es el mercado a largo plazo, que empezará seguramente sobre una tendencia bajista, a un momento será neutra y luego se invertirá. O se invertirá con mucha violencia. Y a partir de ese momento nuestra estrategia de venta será invalidada y el mercado nos dará entonces en ese momento otros tipos de señales que habrá que escuchar y seguir. Solamente ver lo que hace el mercado y no ir buscando unas técnicas un poco raras o un poco, no sé, como se puede ver en unos foros, porque se cruzan las medias móviles, porque hay una figura de compresión, de inversión, porque llegamos en tal nivel de soporte y resistencia que hay que empezar a vender en un nivel u otro nivel. Pero si no, que haciendo las cosas que uno dice en el mercado, saldremos ganando. Pero para hacerlas, esas cosas, hay que saber leer el mercado, comprender el mercado y escucharlo para actuar. Vamos a hablar sobre las reflexiones generales. Entonces, ¿debemos escopiar los traders institucionales, sí o no? Los traders institucionales no son diferentes de los traders independientes. Algunos utilizan el análisis gráfico, otros el análisis fundamental, o ambos a la vez. En DMT Trading hemos tenido un socio que él había trabajado como trader en salas de mercado en lo de Morgan Stanley en VS y no contó que iba a otros traders que usaban el Ichimoku, por ejemplo, o medias móviles para hacer trading. Otros usaban el análisis fundamental, pero todos tenían en común de seguir las directivas del analista y del estratega y claro de gestionar de riesgos. Entonces, ¿esto qué significa? Que no porque en la televisión cuando ha salido un documentario sobre los traders habéis visto en una pantalla que uno usaba tal o tal indicador
qué es lo que hay que hacer, sino que hay que hacer, no hay que escopiar en este sentido, porque no conocéis sus estrategias. Lo que hay que escopiarlo es en su tipo de organización. Es decir, cuando ellos están organizados y tienen gente que estudia en el mercado para ellos y que dicen las zonas donde actuar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ser el analista, el estratega, el trader, el gestionario de riesgo. Montar planes y seguir los planes. Y no salir de ahí. Y no perder su conciencia, su concentración. Y no entrar en el emocional. Que el emocional no hará coger decisiones con mucha prisa y en reacción de lo que pasa en el mercado, sino y es al opuesto de lo que tenemos que hacer. Si lo que tenemos que hacer nosotros es analizar el mercado, hacer un plan y actuar con el plan y no salir de nuestro plan. En estos puntos sí hay que escopiar en los estrategas, los traders institucionales. Pero si no, no es porque ellos usan tal o tal tipo de indicador que son nosotros lo que tenemos que usar también. Vamos a hablar de la influencia del principio. La manera como empezamos en el trading puede condicionar el éxito debido al retraso de confianza. Un trader que empieza mal queda atrapado en una espiral. En la espiral de la pérdida de confianza, la pérdida de capital, y al momento que entramos ahí, pues tenemos más miedo en entrar sobre los señales en el mercado, y cuanto más tardamos en entrar en el mercado, pues más entramos tarde. Y si cuanto más entramos tarde en el mercado, pues más suerte tenemos de llegar a entrar en el fin del movimiento. Y cuando uno entra en el fin del movimiento, pues no hay bastante amplitud en el movimiento y pierde uno dinero. Y es entonces esto la desventaja estadística. Si un trader empieza bien, comienza a pierde la confianza. Un trader que empieza bien, empieza a ganar, está confiado, y si empieza a perder, pues cuanto más pierda, más perderá la confianza en lo que está haciendo, en su estrategia y en su método. Y sin embargo, un trader que empieza bien y acumula un capital confianza consecuente y sigue siendo positivo, pues tendrá confianza en su estrategia, en su money management, en su capital y en su poder en crear riqueza y en crear dinero. Entonces, él seguirá su estrategia de manera automática y hará ganancias. Esto lo hemos constatado en DMT Trading, porque ya hace 5 años que estamos ahí formando gente y nos hemos dado cuenta que la gente que empieza mal, pues no está confiada en lo que está haciendo. Y al ser desconfiada, pues entra más tarde en los movimientos, arriesga menos dinero y empieza a aumentar el riesgo sobre el fin del movimiento porque visualizan que el movimiento ya se ha disparado. Y sin embargo, los que han empezado bien, ellos ya han acumulado capital, saben que pueden ganar, que ganan y que puede ganar la estrategia que ellos siguen. Y entonces se confían más en la estrategia y en la probabilidad que van a ganar más que lo que van a perder. Y usando un buen money management y entrando en los buenos sitios, es decir, a los principios de movimiento, pues van a generar ganancias que van a meteros siempre en confianza. Entonces esto hay que saberlo, y que tenerlo en la mente. Si empezamos mal, hay que seguir confiando y haciendo las cosas bien. Que al momento de que hacemos las cosas bien y con acuerdo en el mercado,
pues a un momento llegaremos a estar en la ventaja estadística y ahí entraremos y ganaremos el dinero. Bueno, por lo menos superaremos las pérdidas y luego empezaremos a ganar dinero. Pero todo esto es un trabajo psicológico que tenemos que hacer sobre nuestra propia persona. Y en un momento que adquiríamos esa confianza en nuestro trading, en nuestra manera de analizar y de generar ganancias, ahí ya estaremos en la buena vía. Pero todo esto depende generalmente de cómo hemos empezado. Porque algunos de nuestros alumnos que han empezado mal, pues no han seguido el trading porque, bueno, viendo que les costaban dinero, que no llegaban y que perdían la confianza, pues los dejaron de lado. Vamos a ver que la salida es más importante que la entrada. Como podéis verlo, la salida es la que determina la tasa de éxito y no la entrada. ¿Por qué? Porque cuando salimos es ahí donde cerramos el trade. Podemos salir de un trade en pérdida. Claro, si nuestro stop loss nos toca en pérdida, es pérdida. Podemos salir a cero si hemos puesto nuestros stop loss sobre el nivel de entrada y que luego el mercado viene a nuestro nivel de entrada, pues salimos con ser ganancia y ser pérdida. Y luego cuando estamos en ganancias, pues todo depende, pues podemos salir y ahí, si salimos en este momento, pues generaremos ganancias. Y habrá que saber cómo gestionar la salida para maximizar estas ganancias. Pero es la salida, como podéis verlo, la que genera las ganancias. Y la mayoría de los traders se concentran sobre la entrada. ¿Cómo debemos de entrar? ¿A dónde tenemos que entrar? Y si tienen una falta de éxito, si no llegan a concretizar trades ganadores, ellos tratarán de filtrar más. Y filtrando más, pues entrarán más tarde y más cerca de la fin del movimiento y generarán más pérdidas o pocas ganancias, pocos beneficios. Entonces, si entramos en el buen sitio y que sabemos salir, pues ahí maximizaremos nuestras ganancias. Y como los veis, la salida es más importante que la entrada, porque podemos entrar bajo en un movimiento, pero si salimos o a cero o con un poco de ganancias, pues habremos ganado algo. Vamos a ver la supremacia del signo de tendencia. Para hacer eco a la superstición de la paloma, un mercado en tendencia o incluso sin tendencia permite de ganar o no importa la técnica de trading que usemos. Esto cuando yo era un poco principiante, lo vi asistiendo a seminarios sobre el análisis técnico. Una persona me dijo, bueno, el formador, para no decir quién, dijo en su seminario, bueno, las herramientas técnicas, el CCI, el Stochastic, lo que sea, no importa la herramienta. No hay que usarlas como dice en el foro, sino que hay una manera de usarlo. Entonces ahí yo me dije, esto va a ser interesante, porque como lo que leemos en los foros y todo el mundo lo hace y hay un 90% de perdedores, es que hay una técnica secreta para ganar. Y ahí ese formador diciéndome que las herramientas técnicas hay una manera, un tipo de manera de usarlas, pues me iba a dar el secreto del éxito. Y entonces estaba yo muy atento a lo que estaba diciendo y él dijo, bueno, nos explicó cómo entraba y cómo salía sobre su herramienta. Yo hago así, de esta manera, así.
pero del momento que estoy siguiendo la tendencia. Y ahí, bueno, todos esos puntos de entrada, si nosotros estábamos enfocados en lo que estaba diciendo de los puntos de entrada, de tal manera, así, de esta manera se usan los indicadores, pues habríamos fallado la parte importante, que es del momento que respecto la tendencia. Entonces, poco importa la herramienta y el estilo del trading. Si respetamos la tendencia, ganaremos. Vamos a verlo ahora en unos ejemplos. Aquí tenemos un gráfico en rango. Ya no me acuerdo qué tipo era. Bueno, en el primer, voy a coger aquí. Aquí ahora. Aquí tenemos un gráfico semanal y todos los otros son unos gráficos con velas de una hora y diferentes tipos de análisis. Entonces, en este gráfico semanal podemos ver que estamos aquí en un rango. Y si a partir de esta línea de resistencia empezamos a vender y cuando estamos aquí abajo empezamos a comprar, como vamos a ver en los otros gráficos, del momento que seguimos la estrategia, cuando estamos arriba del rango vendemos hasta abajo y cuando llegamos abajo empezamos a comprar. Pues poco importa el estilo que usemos, saldremos ganadores. Por ejemplo, en este gráfico tenemos figuras de chartistas, como aquí una bandera, aquí un diamante, un triángulo de compresión, un hombro cabeza hombro. Y como podemos verlo, a cada vez que salimos aquí, por ejemplo, aquí tenemos un triángulo también. Pues desde arriba, si salimos de arriba, pues empezamos a vender hasta abajo. Y si cogemos solo ventas, vendiendo de arriba, pues salimos ganando. Si aquí en este diamante salimos a la alza y empezamos a comprar cada vez que salimos de una figura de compresión a la alza, pues ganaremos. Llegando aquí arriba, si empezamos a vender, aquí la línea de cuello, luego aquí tenemos otro triángulo, pues empezamos a ganar aquí una bandera. Entonces nos damos cuenta que con los señales chartistas, pues salimos ganando. Aquí también aquí es el Ichimoku. Si en el Ichimoku sabemos que cuando estamos en la nube es ¿cómo se llama? Un nivel de soporte muy fuerte y cuando atravesamos la nube, pues entramos en la tendencia. Esto es una teoría de Ichimoku. Y que podemos verlo aquí cuando venimos de aquí de abajo, del nivel bajo, y a cada vez que cruzamos la nube a la alza, pues generamos ganancias. Aquí también. Y luego cuando llegamos aquí en esta zona alta, a cada vez que cruzamos la nube hacia abajo, como aquí, pues generamos también ganancias. Porque respetamos la tendencia, que es decir, de aquí arriba en un rango, se vende hasta que aquí se rompa. Cuando se rompe el nivel de soporte, pues entonces seguimos vendiendo. Aquí, por ejemplo, en este gráfico es ¿cómo se llama? Un análisis sobre las divergencias del RSI. Aquí tenemos una divergencia a este nivel. Luego aquí tenemos otra divergencia cuando llegamos de abajo y se compra. Y aquí igualmente. Aquí tenemos un rebote sobre, ¿cómo se llama? Sobre el Fibonacci.
Cada vez que llegamos a la media, ¿cómo se llama? El Fibonacci, hacemos un punto alto hasta un punto bajo y cuando cogemos un rebote al 50%, es decir, al medio del swing, pues tenemos probabilidad de rebote. Y es lo que vemos cuando llegamos aquí al medio, pues podemos hacer un short. Aquí igualmente, cuando llegamos al 50%, hacemos un short. Y así podemos inventar millones de estrategias si lo hace falta. Pero del momento que usamos con inteligencia el seguido de tendencia, pues serán válidas. Como aquí, por ejemplo, aquí estamos con las bandas de Bollinger. Vemos aquí un rebote, otro rebote sobre la banda de Bollinger, que se puede usar sobre... Hay varias maneras de usar la banda de Bollinger. Tenemos la ruptura de volatilidad, aquí, por ejemplo, y aquí un rebote sobre la banda opuesta. Es decir, cuando el... ¿Cómo se llama? Cuando aquí las velas salen de la curva de las bandas de Bollinger, pues tienen tendencia a volver a entrar y a la media, al 50%. Porque las bandas de Bollinger contienen un 95% del curso. Cuando el curso sale de la banda de Bollinger es porque hay una ruptura importante de la volatilidad y luego esa volatilidad será compensada y el curso regresará al interior de las bandas. Esto es una parte para enseñar por qué aquí cogemos señales. Y en este gráfico, pues ahí usamos la horquilla de Andrew. Y como podemos ver, a cada ruptura de horquilla de Andrew, pues se coge un señal short veniendo de arriba hasta que aquí se invierta y se compra solo y se haga solo compras, porque venimos de aquí abajo, del nivel de soporte. Que igualmente, como podéis verlo, otro señal, otra ruptura de la horquilla, y aquí esta horquilla está rota a la baja. Como podéis ver, aquí hay un doble top. Entonces, si habéis comprendido esta demostración, está hecha para que comprendáis bien que poco importa el sistema que usáis, si seguimos la tendencia y el análisis gráfico, que respetamos las estrategias de seguido de tendencia, pues saldremos ganadores. Vamos a ver aquí otro gráfico y vamos a ver por qué es el análisis técnico una ilusión. Entonces en este gráfico podemos ver aquí niveles de soporte y de resistencias, que son tendencias neutras. Podemos ver aquí las tendencias neutras. Y aquí, entre cada tendencia neutra, pues movimientos direccionales. Pues seguro que aquí seríais capaz de generar ganancias sobre este gráfico. Habéis visto estos niveles de soporte y resistencia, esos niveles y estos rangos y esta tendencia. Pero lo que hay que saber sobre este gráfico es que no es, mismo si son velas japonesas, no es un gráfico de Forex o de bolsa. Este gráfico ha sido hecho a partir de ¿cómo se llama? A partir de dadas meteorológicas. Esto es el nivel de lluvia sobre algunas partes del mundo. Y lo vemos convertidos en velas japonesas. Y os dais cuenta que no importa cuál gráfico, pues se puede hacer trading. En otro gráfico, en otra demostración que hicimos anteriormente,
si habéis visto otros vídeos, habíamos hablado de ir de Mónaco a Suiza. Y ese mismo principio era hacer trading sobre una carretera. Entonces, ¿el análisis técnico es realmente eficaz o es solo una ilusión? Del momento que seguimos la lectura del gráfico, podemos hacer trading sobre cualquier tipo de gráfico realmente. Lo que hace falta es seguir las indicaciones. Aquí una capacidad de hacer un top. Aquí vemos aquí un nivel de soporte resistencia. Aquí ruptura de otro nivel bajo. Ruptura de otro bajo. Aquí ruptura de un top. Pues si hacemos análisis técnicos o gráficos, pues nos damos cuenta que toda tendencia empieza por una ruptura de un nivel bajo, por una tendencia bajista, y una tendencia alcista empieza por la ruptura de un punto alto. Y a partir de ahí, poco importa el tipo de gráfico, solo hay que respetar lo que nos dice el gráfico para salir ganadores. En la próxima vídeo miraremos cómo explotar justamente la tendencia usando el multi-time frame.